Esta es la ponencia que he titulado La abstracción, indispensable para la construcción del conocimiento en general y las ciencias sociales. Bueno, cuando se suelen concebir las barreras entre el pensamiento matemático y el pensamiento social en las ciencias sociales, se supone que el pensamiento matemático es esencialmente abstracto, mientras que el pensamiento que se refiere a las investigaciones en ciencias sociales es realmente un pensamiento ligado, vinculado a asuntos concretos, una sociedad, una comunidad, una colectividad, mientras que el pensamiento abstracto matemático pues hablaría entonces de cuestiones más bien generales, digamos como si lo vemos en la geometría, las figuras y otras construcciones que en general denominamos objetos matemáticos. Esos objetos matemáticos, se dice, no tienen que ver entonces con la realidad concreta. Incluso se llega a establecer que un triángulo perfecto, un triángulo según la definición, esa no existiría en la realidad. Por tanto, cuando buscamos esta aproximación del pensamiento matemático a la realidad social, se enfrenta a esa primera dificultad de cómo se concibe lo abstracto. De ahí que en esta presentación me voy a ocupar de los siguientes temas. En primer lugar, la cuestión de este ejemplo que me parece típico de la relación entre lo abstracto y lo concreto, que viene de Hegel inicialmente y también de Marx, ¿no? que vamos viendo. Esta relación es inversa, porque se dice lo concreto no está en el principio, sino lo concreto está al final, y hay que ver cómo se definen unos y otros. Bueno, el tema de la relación entre lo abstracto y lo concreto se ha abordado de antitéticas maneras. Por un lado, el empirismo, o sea, esa visión según la cual todo conocimiento procede de la percepción de la realidad y que entonces se van haciendo ciertas abstracciones. En este sentido, el concepto de abstracción quiere decir que hay una propiedad, un atributo, una cualidad, se aísla para diferenciarla de otras, y en esa propiedad se concentra la atención del sujeto. Esta es la presentación más usual y por lo tanto pues no resulta claro qué se quiere decir con elevarse de lo abstracto a lo concreto. En el libro El edificio de la razón, el doctor Jaime Labastida señala que esa forma de abordar las cosas del conocimiento son diferentes al vínculo que encontramos en Hegel y Marx. Puntualiza Labastida que el texto profundo en el que Marx hace un examen científico de la sociedad burguesa y la economía política se llama el Grundrisse. El Grundrisse es este texto en el que Marx busca cuáles son justamente aquellos elementos que caracterizan a la economía política. Y dentro de este texto hay una parte que se llama el método de la economía política, y ahí señala justamente que el método científicamente correcto significa ir de lo abstracto a lo concreto, siempre que se entienda lo concreto como la síntesis de múltiples determinaciones. El texto que les menciono de Jaime Labastida puntualiza que en la obra El Capital, ahí parte del análisis de la noción abstracta de mercancía, incluso empieza diciendo el capital como la sociedad capitalista es un inmenso arsenal de mercancías, pero ahí la idea que hay de la mercancía es si efectivamente constituye un conjunto de contradicciones o características del sistema capitalista, pero en tanto que posibilidad abstracta.
En el primer volumen del Capital es bastante abstracto el abordaje de todos estos temas si lo comparamos con el segundo y tercer volumen del Capital, pues en el primero apenas comprende el proceso de producción del capital. En cambio, en el segundo explora los procesos de circulación, mercancías y capital, y en el tercero establece lo que es la dinámica de la distribución de mercancías y capitales y tiene que ver con la conformación de una sociedad organizada en términos de los elementos anteriores. Entonces Marx, concluimos nosotros, llega a establecer una explicación de su objeto de estudio, dando cuenta de las leyes férreas, así las llama, que gobiernan al sistema social. Y bueno, se puede estar o no de acuerdo con los contenidos del modelo interpretativo de Marx, pero, y esto es lo que queremos aquí subrayar, no puede dejar de insistirse en que hay una similitud, una analogía con la construcción de la mecánica clásica de Newton en física. En ambos casos, obviamente se trata de temas y asuntos completamente distintos, pero en ambos casos la construcción teórica se realiza por etapas. Y en cada etapa, ciertas construcciones anteriores quedan ya como aceptadas, al mismo tiempo que tiene lugar la elaboración de nuevas construcciones. Si esto se estudia en el ámbito de la epistemología genética es aquella formulación teórica conceptual que elaboró Jean Piaget a lo largo de más de 60 años de investigaciones, tanto teóricas como experimentales en psicología genética. Bueno, si la vemos desde este punto de vista, la abstracción no es una, sino en realidad son dos las que distingue Piaget. Una sería la abstracción relacionada con los objetos y la otra estaría relacionada justamente con la construcción o la elaboración de los componentes de una teoría o de una explicación causal deductiva, como es la que aparece justamente en el texto de Newton. Entonces, las explicaciones, que ese es un concepto distinto a la mera descripción, tienen lugar, sea en la física, en la economía o en las ciencias sociales en general, cuando se construye de una manera deductiva, pues provienen en cierto sentido de algo que es muy sintomático en este sentido, que provienen de un conjunto de axiomas que se han venido elaborando en la teoría. Toda teoría parte de un conjunto de axiomas, o sea, de premisas fundamentales que se aceptan como punto de partida de esa teoría. Bueno, pues lo que tenemos es que el elemento que se encuentra en la historia de la ciencia también corresponde a lo que va a constituir la inducción matemática. Por inducción matemática se entiende ese tipo de razonamiento que se usa para demostrar que ciertas afirmaciones son verdaderas para todos los números naturales, es una primera aproximación, o para todos los números naturales a partir de uno dado. La idea es similar al efecto de dominó, de las fichas de dominó. Si se puede mostrar que el primer caso es verdadero y que cada caso implica la siguiente ficha, entonces todos los casos son verdaderos, como ocurre con esta aceleración de una posición respecto de la siguiente. Y en el otro extremo tenemos también la inducción semiótica, que es distinta, aunque está relacionada con la inducción matemática. La inducción semiótica se aplica en la teoría axiomática de conjuntos para demostrar propiedad de los conjuntos de operaciones utilizando el lenguaje simbólico de la lógica matemática que está en la base de la teoría de conjuntos. La inducción semiótica tiene que ver entonces con que ya no se parte de un caso
sino también se parte de una cuestión que tiene que ver con conceptos o definiciones, fórmulas, a partir de las cuales la inducción lleva a otras definiciones, a otras características. Un ejemplo de inducción semiótica sería la siguiente. Supongamos que queremos demostrar que para todo conjunto A existe un conjunto B, como ustedes están viendo en la pantalla, tal que X, para todo X no pertenece a A. Es decir, el conjunto formado por los elementos que no pertenecen a A. Esta es una formulación que se puede hacer perfectamente en teoría de conjuntos. Pero, a partir de ello, aplicamos la inducción semiótica de la siguiente manera. Tomamos el conjunto vacío como caso inicial y por el axioma o la definición de conjunto vacío sabemos que el conjunto vacío tiene dos propiedades. Uno, que existe, y en segundo lugar, que es único. No tiene ningún otro elemento que sea el conjunto vacío. Aplicando el axioma de la separación al conjunto vacío y usando la fórmula que describe esta situación, esto nos da como resultado el conjunto B, como ya está descrito, es decir, a todos los elementos X, tales que bajo la condición de no pertenecer a A para cualquier conjunto A. Ahora bien, suponemos que la propiedad se cumple para un conjunto arbitrario, A, decimos, cualquier conjunto. Es decir, que existe un conjunto B tal que justamente X pertenece para todo elemento de X que pertenece a A. Si aplicamos el axioma de separación a este conjunto A, usando la fórmula ahí señalada, esto nos da como resultado el conjunto C, es decir, el conjunto de todos los elementos que no pertenecen a A, que es justamente lo que se conoce como el complemento de A, todos los elementos que no están en A y pertenecen al universo. Es decir, el conjunto formado por todos los elementos, como decía ahí, que no pertenecen a A. Ahora, observamos que C cumple la propiedad deseada, ya que C es igual a el conjunto formado por todos los elementos de X tales que no pertenecen a A, pero son iguales justamente a el conjunto B, el conjunto de partida, donde B es el conjunto obtenido por el paso anterior. Concluimos que la propiedad se cumple para todo conjunto A por inducción semiótica. Bueno, esto se da en el terreno puramente lógico y formal. La teoría de conjuntos permite la teoría axiomatizada de conjuntos, no la teoría intuitiva, pero podemos idear quizá alguna aplicación de inducción semiótica en el ámbito de las ciencias sociales. Digamos, por ejemplo, en la cultura, ¿no? Entonces, suponamos que queremos demostrar que toda sociedad, así denominada S, existe una cultura C tal que. Entonces, así definimos. C es igual a el conjunto formado por todos los elementos de X bajo la condición de que X pertenece a la sociedad y X tiene, o sea, todo elemento de X que pertenece a la sociedad, todo individuo que pertenece a esa sociedad tiene una forma de vida en común, ¿no? En otras palabras, formalizamos el conjunto formado por los individuos que pertenecen a esa sociedad, a S, y comparten una forma de vida en común. Estas son las dos condiciones, ¿no? Entonces, si usamos la inducción semiótica, vamos a llegar a lo siguiente. Tomemos, para hacer esta demostración, la sociedad vacía, es decir, como el conjunto vacío como caso inicial. Por definición, sabemos que el conjunto vacío existe, es único, pero no tiene ningún elemento en el conjunto, no hay ningún elemento que pertenezca. Ahora bien, aplicamos el axioma de separación a la sociedad vacía usando la fórmula, tal como ahí lo exponemos, que X pertenece al conjunto vacío y X tiene una forma de vida en común. Esto nos da como resultado la cultura C, así definida.
es decir, el conjunto formado por los elementos de X que pertenecen al conjunto vacío y que tienen una forma de vida en común. Que es el resultado de lo que llamaremos una cultura vacía, es decir, un conjunto que por definición no tiene ningún individuo. ¿Por qué? Pues porque está en el ámbito del conjunto vacío. Ahora bien, observamos que C realmente cumple la propiedad deseada, es decir, C es tal que cualquier elemento de ese conjunto pertenece a S y X tiene una forma de vida en común, ¿no? Entonces, si aplicamos el axioma de separación a la sociedad de S que estamos señalando, usamos la fórmula X pertenece a S y X tiene una forma de vida en común. Esto nos da como resultado otro elemento, otro conjunto, otra característica, es decir, el conjunto que denominamos aquí D, donde D es ese conjunto que pertenece a S, que es la sociedad, y X tiene una forma de vida en común, que es la cultura asociada a S, es decir, el conjunto formado por los individuos que pertenecen a S y comparten una forma de vida en común. Observamos así que D cumple la propiedad deseada, es decir, que D tiene a los elementos que forman parte de una sociedad y tienen una forma de vida en común. Entonces, este es el elemento que hemos denominado en el conjunto anterior la clase C. Concluimos que la propiedad se cumple para toda sociedad S por inducción semiótica. Lo anterior puede parecer una ilustración esquemática, y lo es, siempre que entendamos que la esquematización no es ningún elemento negativo, sino por el contrario, es algo que nos permite generalizar y avanzar en el conocimiento de cosas tales como las estructuras que dominan en un determinado conjunto. Es decir, podemos utilizar estos elementos para formar, por ejemplo, grupos en sentido matemático y entonces constituir una suerte de explicación de cómo se funciona así. Entonces, aquí lo que se trata, siguiendo al planteamiento anterior, una elevación de lo abstracto a lo concreto que permite llegar a algo mucho más específico, una determinación de síntesis de los conocimientos que se tienen bajo un concepto completamente enriquecido. Quizá una clave para entender este encuentro entre lo fáctico, lo que tiene que ver con el mundo de la experiencia, y lo formal abstracto, sea el paulatino enriquecimiento de nuestras categorías de análisis. Como puede apreciarse, la inducción semiótica parte de una definición y se construye empleando axiomas y reglas de la teoría de conjuntos. Visto en otra perspectiva, en nuestra vida diaria, tenemos una especie de axiomas que son nuestras creencias fundamentales y de ellas extraemos una serie de consecuencias. Unas estarán justificadas y otras resultarán extravagantes o incluso alocadas. Ahí es donde se debe aplicarse el rigor formal para obtener conclusiones comunicables y que forman parte justamente de la teoría. Ahora bien, pasemos a otro elemento más, que es esta cuestión de la idea de la abstracción reflexiva. Hemos dicho, siguiendo a Piaget, que hay una abstracción que deriva de los objetos y otra abstracción que deriva de las construcciones sucesivas, a la manera como presentamos, semejante a la manera como presentamos la inducción semiótica, y que tiene que ver con la abstracción reflexiva. La abstracción reflexiva entonces nos da un conocimiento, un elemento más amplio de lo que se tiene por la abstracción empírica. Por supuesto, supone una generalización. Y una de las barreras que tienen los sistemas educativos es fomentar, producir, elevar la categoría de generalidad para las cuestiones que se explican en las ciencias. Porque de otro lado,
nos quedamos simplemente con lo que percibimos, con lo que nos parece correcto, con las opiniones, con las creencias. Y en realidad las teorías tienen que ir más allá de eso, incluidas por supuesto las teorías sociales, las teorías psicológicas y demás. De tal manera que el instrumento de construcción de las teorías es algo parecido a la inducción semiótica o la abstracción reflexiva de la que habla Piaget. Ahora bien, dentro de los modelos universitarios que se han visto en varias partes del mundo y particularmente en México, el sistema modular ha mostrado ser una propuesta de interés en la pedagogía, además del sustento y la creación para la creación y el desarrollo de la Unidad Xochimilco de la UAM. Un punto de partida de este sistema modular es desligarse de la universidad tradicional, aquella que divide y mantiene una separación entre los procesos de investigación y los procesos de docencia. La universidad tradicional divide la parte de las facultades, de las escuelas, respecto de los institutos de investigación. Aunque ya no es exactamente así, pero la concepción original decía en las escuelas y facultades se aprende y en los institutos de investigación se investiga, se avanza en el conocimiento. Bueno, el sistema modular quiso romper con esta idea y creó un concepto central que llamó objeto de transformación. Creemos que que una idea principal del objeto de transformación está asociado justamente a la construcción de abstracciones y generalizaciones en relación a las nociones expuestas de las que hemos hablado. Se subraya que el conocimiento no está concebido como una aprehensión, algo que se saca de algo que esté completamente dado en la experiencia, ni como una suerte de reflejo de la realidad de nuestra mente. Se piensa entonces que el sujeto de conocimiento no es considerado pasivo, un ente pasivo, receptor de estímulos, ante los cuales reacciona de una manera más o menos eficaz, como lo vio en su momento el conductismo, sino que el sujeto de conocimiento desempeña un doble papel, sea ese conocimiento que es adquirido en el aprendizaje o que es recreado en el aprendizaje o que es elaborado y construido en la investigación. En ambos casos, el sujeto utiliza instrumentos cognitivos como la abstracción reflexiva, que es empírica y formal matemática, para generar un objeto de conocimiento que no será otra cosa que un nudo de relaciones, lo concreto según la dialéctica de Hegel y de Marx. El conocimiento, según la versión de la epistemología genética que asume el documento Xochimilco, que es la Biblia de partida del sistema modular, implica un paulatino enriquecimiento de ese conjunto de relaciones que se concretan en el objeto de conocimiento. Es decir, tanto el estudiante como el investigador realizan procesos de abstracción que se van haciendo cada vez más complejos. Avanzamos de lo complejo a lo más complejo, de lo abstracto a lo más abstracto. Y dentro de ello entendemos que lo concreto sería propiamente esta abstracción altamente enriquecida, no una abstracción vacía, sino una abstracción muy enriquecida. Por ello, el aprendizaje y la investigación no serían actividades que difieren en el fondo, puesto que en ambos casos hay un proceso de creación. La epistemología genética y en general la teoría del conocimiento inspirada en Piaget habla de la asimilación y la acomodación como dos componentes fundamentales, y el término asimilación debe entenderse en analogía con el papel de un organismo biológico que se alimenta. La asimilación, en este sentido, no solamente la incorporación de un ingrediente alimenticio tal cual, ya que para asimilar el organismo lo descompone y lo transforma, ¿no? Hablando bizarramente de lo que vivimos, pues hay que masticar
el objeto, hay que diglutirlo, hay que formar una masa, el bolo que llaman bolo alimenticio, etcétera, etcétera, porque la asimilación no es de ninguna manera directa. Entonces, lo que se asimila se va acomodando a los elementos previos. Se puede decir incluso que lo que comemos el mediodía ha sido preparado por la asimilación que se dio en el desayuno. Es decir, generamos instrumentos para generar lo que viene y se acomoda lo que viene. Ahora bien, de acuerdo con lo expuesto hasta aquí, el tránsito de lo abstracto a lo concreto, con lo que empezamos a hablar, significa emplear una mayor abstracción para alcanzar un objeto en toda su riqueza posible. Significa que el punto de partida es abstracto, parte de lo que es posible hasta llegar a lo necesario. Esos términos también los empleó Piaget en sus investigaciones. Y este ir de lo que es meramente posible a lo que se da de alguna manera, a lo que es necesario que se dé, es decir, las leyes naturales, lo que llamamos leyes naturales, o lo que llamamos las leyes del desarrollo económico, tienen que ver entonces con esto que pasa entonces simplemente de lo que fue pensado como posible, de lo que se comprueba como existente, que así se da en determinados casos, se cumple en algunas circunstancias, a elevar la cuestión a el carácter de la necesidad, que es una necesidad lógico-formal que tiene que ver entonces con procesos tales como la inducción que simplemente esquematizamos en los elementos anteriores. Entonces, en resumen, podemos decir que la filosofía alemana planteó el asunto de la relación del paso de lo abstracto y lo concreto pensando en una idea de totalidad, es decir, la realidad es un todo, sí, pero para que se pueda entender ese todo hay que irlo desglosando, desmenuzando y poder llegar entonces a una mayor claridad respecto de lo que es ese todo en la sociedad. Los instrumentos de la lógica, de la teoría de conjuntos, nos permiten entonces entender, por un lado, los logros de la epistemología genética que tienen que ver con una parte experimental. La epistemología genética no se basa única y exclusivamente en la lógica, sino se basa justamente en los trabajos experimentales y en la historia crítica de la ciencia, con lo cual Piaget y sus colaboradores elaboraron un marco conceptual y en ese marco conceptual se desarrolló en los años 70 una idea de una pedagogía que nosotros hemos denominado en la UAM Xochimilco justamente objeto de transformación. Un objeto entonces que en principio es abstracto, que en principio tendría que ver con cualidades muy generales, con elementos muy generales, y de lo que se trata es de llegar a establecer cuáles son las normas, reglas o leyes que rigen a ese objeto de conocimiento social. En este sentido, entonces, la matemática se convierte entonces en una suerte de ejemplo de construcción en este proceso de ir de lo abstracto a lo concreto. Entonces espero pues que estos elementos, obviamente muy generales y aproximativos, puedan servir para armar una discusión sobre todos estos elementos en torno a la relación entre las ciencias sociales y la matemática. Les agradezco mucho su presencia, su asistencia y que este video pueda de alguna manera orientar una discusión. No pretendo haber acabado el tema, simplemente apuntado a algunas cuestiones que me parecen nodales para seguir con una discusión donde se articulan psicología, filosofía, antropología y también lógica, matemática, teoría de conjuntos, teoría de las estructuras. Muchas gracias.